Bueno, yo nada más, daros las gracias a todos y daros la bienvenida al webinar del capítulo español de la Asociación de Cirujanos Americana, de la CS, y ya habéis visto que el tema de hoy está dedicado fundamentalmente a las plataformas robóticas. Es un tema que escogió el moderador Emilio de Vicente y que será el que llevará a la mesa adelante a partir de ahora. O sea que nada más, agradeceros a todos la asistencia. Many thanks for the participation for the Italian American people. And Emilio, es tu momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento al Servicio de Cirugía General del Hospital San Chinarro por vuestra consideración, la consideración del capítulo español del Colegio Americano de Cirujanos, al cual personalmente yo estoy integrado desde el año 89. Estos días he estado haciendo un poco balance y desde el año 89 ha pasado un montón de años y fue la primera vez que tuve contacto con esta institución, de la cual me enamoré y sigo absolutamente enamorado. Creo que es de las instituciones que creo que marcan más a un profesional. Por tanto, el desarrollo del capítulo español de esta importante entidad a mí me parece que es muy importante. La posibilidad de seguir integrando personas que en definitiva vayan cogiendo un poco la sintonía, el estilo, la filosofía americana, me parece que es muy importante de cara al desarrollo de la cirugía española. Como decía el doctor Grande, se nos encomendó hacer una sesión y nosotros, teníamos varios temas, pero elegimos algo que nos parecía, un tema que nos parecía que era importante. Desde el año 99 todos conocíamos la cirugía robótica, posiblemente antes, por lo menos nosotros la conocíamos precisamente en el stand comercial del Colegio Americano de Cirujanos, antes del 99, el sistema Da Vinci, un sistema que en aquel momento estaba incorporado en el stand correspondiente a las Fuerzas Armadas Americanas, porque en definitiva era el concepto de la atención médica a una persona, a un paciente en la distancia. Y a partir de ese momento pues hubo una larga travesía del desierto. Yo diría que con una bandera que encabezaba Giulianotti, profesor Giulianotti de la Universidad de Illinois de Chicago, y que ha sabido mantener durante muchos y muchos años con muchísimas dificultades. En los últimos 4 o 5 años, con la finalización de las patentes en alguna de estas casas, en esta casa comercial, se ha abierto en definitiva la posibilidad de tener otro tipo de sistemas robóticos. Otro tipo de sistemas robóticos que en estos momentos yo tengo al menos contabilizado más de 10, aunque realmente existen 3 que en estos momentos marcan un poco la pauta, al menos en nuestra especialidad, que son el sistema Da Vinci, ya de todos conocido, el Hugo Ras de la casa Medtronic y finalmente el Versus, que es no es el último, pero es el que últimamente el que se ha incorporado más recientemente. Bien es cierto que el volumen de pacientes tratados con los distintos sistemas es diferente y muy posiblemente, sobre todo los 2 últimos, pues tiene una importante prioridad los pacientes urológicos, los pacientes a los cuales se realizan cirugías urológicas. Pero tiene cierto también que cada vez más pacientes de cirugía general de nuestra especialidad se están incorporando al tratamiento de distintos procesos médicos. En definitiva, hoy queríamos hablar de las 3 plataformas robóticas que hoy por hoy tienen más aceptación clínica en nuestra especialidad. Para ello tenemos 3 personas que tienen una importante experiencia, en algunos de ellos con experiencia no solamente en el sistema del cual van a hablar, sino en más de uno. Pero realmente cada uno se ha hecho responsable de un área temática. En primer lugar, hablará la doctora Yolanda Quijano, que es la codirectora del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Madrid-San Chinarro. 13 años la avalan de cirugía robótica en nuestro hospital y ya desde septiembre experiencia también en cirugía robótica con el sistema Hugo Ras. Ella nos va a hablar sobre las características del sistema Da Vinci. A continuación, el doctor Francesco Bianco. Francesco Bianco es un cirujano italiano que lleva muchos años en Chicago,
Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en el año 2009, cuando nosotros accedimos por primera vez a la cirugía robótica de una forma bastante casual. Fue una persona que bueno, pues la verdad, que nos dio muchísima información al respecto y fue de las personas que nos permitió a su vez enamorarnos de la cirugía robótica. La persona de la cual ha pasado los años, hemos tenido pocas oportunidades de vernos, pero siempre hemos guardado un gratísimo recuerdo porque fue una de las personas que más nos encaminó al desarrollo de la cirugía robótica en nuestro hospital. Él nos va a hablar sobre el sistema Hugo Ras, que es una persona que tiene mucha experiencia, no solamente en el campo laboratorio clínico, sino fundamentalmente en la parte clínica. Y finalmente, Carlos Vaz. Carlos Vaz es un gran cirujano portugués, es un gran amigo también, es una persona con una gran experiencia en cirugía robótica en el campo tanto de la obesidad como de la cirugía colorectal. Una persona que ha formado a muchos cirujanos de muchos países en la cirugía robótica, en estas áreas que hemos comentado. Él trabaja en el grupo sanitario CUF de Lisboa, en Portugal, y nos va a hablar sobre su experiencia en el Versius. Esto es una organización americana, es un capítulo español. Tanto Francesco como Carlos entienden perfectamente el castellano. Hemos dejado libertad de actuación sobre el idioma que se pueda elegir, de tal forma que Carlos y Yolanda y Carlos van a hablar en español y Francesco va a hablar en inglés. Por tanto, a nosotros no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento por vuestra consideración y Yolanda, tienes la palabra para hablarnos sobre el sistema Da Vinci. Bueno, buenas tardes a todos y es un honor compartir este encuentro que tenemos aquí, entre compartirlo sobre todo con cirujanos de tan altísima experiencia en sistema robótico y, como ha comentado antes el doctor Vicente, que han tenido además la posibilidad de trabajar con más que con el Da Vinci, porque ya se están incorporando plataformas que están haciendo que nos vayamos acostumbrando a utilizar otros sistemas diferentes. Yo voy a compartir. Bueno, en principio yo querría comentar que la cirugía robótica no es nada más que la incorporación de una máquina al campo quirúrgico, pero sigue los principios de la cirugía laparoscópica. ¿Esto qué quiere decir? Es una cirugía cerrada, es una cirugía que además obliga al robot, obliga a la máquina a tener un punto muy importante o una limitación muy importante, y es que obliga a tener un punto fijo, con lo cual, si se quiere reproducir todos los movimientos que va a realizar la extremidad superior, la mayor parte de ellos se van a desarrollar fuera del campo quirúrgico. Como veremos después, este punto fijo que obliga al brazo del robot mantenerse y desarrollar todo el movimiento fuera del campo quirúrgico va a ser una limitación importante y que, por lo tanto, va a condicionar también cuál va a ser la maniobrabilidad del robot y el ensamblaje en el campo. La estabilidad del campo es una de las características más importantes y quizá uno de los mayores avances con respecto a la cirugía laparoscópica convencional. A modo de usuario, el sistema robótico Da Vinci tiene tres componentes fundamentales: uno mecánico, uno electrónico y luego el software, ¿no? La parte mecánica es la que diseña fundamentalmente todo lo que es la maquinaria del robot, todo el diseño tanto de poleas como de ensamblajes, la construcción y el mantenimiento son fundamentales para mantener la calidad de transmisión del movimiento y la precisión. El componente electrónico, que tiene un procesador, una interfaz de usuario, sensores, receptores y todo lo que establece ese feedback que hay entre el movimiento que se realiza desde la consola y la transmisión al campo quirúrgico, y en el software, que es donde está el programa, el usuario de interfaz y lo que coordina todos los movimientos. Entonces, todo el mantenimiento y las actualizaciones que se hacen en el software, en el caso del Da Vinci, se hacen en remoto, pero es un sistema que está continuamente haciendo actualizaciones. Las distintas funciones que realizan todos estos componentes, pues tanto la parte mecánica, que es la integración de los cables, las poleas, el sistema de poleas, la transmisión a través del componente electrónico para que los movimientos se mantengan fieles a lo que se reproduce en la consola,
y que no haya violencia en esa transmisión. Todo ese transcurrir del movimiento, toda esa digitalización es lo que permite esta integración en el campo quirúrgico de todos estos componentes. En esta diapositiva yo he querido representar un poco la parte tosca de un robot, pero que al final el sentido es un poco el mismo, ¿no? Las articulaciones que tiene que haber en cualquier brazo robótico, trabaje donde trabaje, se componen más o menos de lo que hemos visto antes, ¿no? Las articulaciones de la extremidad superior, que serían el hombro, el codo, el brazo, la muñeca y al final los dedos. La alta calidad de los materiales que se utilizan en la plataforma robótica Da Vinci es lo que da realmente esa precisión y esa integración de los movimientos. La parte eléctrica es la que ensambla quizá todo ese sistema para que se transmitan esos movimientos y es el que establece también esa interfaz que hay entre el cirujano de la consola y el desarrollo de la actividad o el desarrollo de la técnica dentro del campo quirúrgico. El software, como hemos visto, es el alma del robot y es el que coordina un poco tanto la parte mecánica como la parte electrónica para realizar la función completa. Es esto lo que antes también comentábamos, que quizás sea uno de los aspectos más importantes que va a tener la incorporación de la cirugía robótica la incorporación de la robótica a la cirugía en cuanto a las posibilidades que va a haber, no solamente de ya haber hecho un avance importante en el desarrollo de la técnica, sino poder hacer un avance en lo que concierne al concepto de tratamiento quirúrgico y especificidad del tratamiento quirúrgico, que esto sería un poco el futuro del desarrollo de estos sistemas. Desde mi punto de vista, en el desarrollo del robot Da Vinci ha habido un cambio de estrategia muy importante, ya que en el 2011 llega el sistema LSI. El SI tiene un concepto de trabajo en el campo quirúrgico que lo hace en el plano vertical, es decir, trabaja desde el plano vertical, se desarrollan en un mástil, se desarrollan los brazos y tienen que trabajar en el plano horizontal, que es donde está la mesa quirúrgica, y se produce un cambio de estrategia tremendamente importante de aproximación al campo a partir del 2014 con la llegada del XI. Esto permite que el brazo que se desarrolla desde el plano horizontal trabaje en el mismo en el que tenemos la mesa quirúrgica. Esto, desde mi punto de vista, supone un cambio muy importante en lo que es el ensamblaje del carro al campo quirúrgico, es decir, la facilidad o lo que todos conocemos como el docking, ¿no? Esto es lo que comentaba antes, un poco en esta diapositiva yo he querido representar la importancia que tiene ese aspecto, la importancia que tiene el haber resuelto el problema de desde dónde se tenían que desarrollar los brazos del robot para realmente permitir que todas las articulaciones que están fuera, porque el Da Vinci tiene 7 articulaciones fuera del campo quirúrgico, el punto fijo ese que hablábamos al principio, que es obligado para poder trabajar en el interior del abdomen, y solamente tiene una articulación en el interior del abdomen. Entonces, todo este desarrollo de los brazos, todo este desarrollo del movimiento que se traduce en el campo, tiene que hacerse fuera. Por lo tanto, es muy importante cómo se ensambla el carro en el campo para evitar o para dar mayor grado de libertad a los movimientos que son los que se desarrollan, como digo, fuera del campo quirúrgico. Pero no solamente esto, sino que también esta plataforma permite trabajar en cirugía abierta. Un ejemplo ahora sería la cirugía que se hace transanal, la cirugía que se hace a través de puerto, a través del ano, que también es capaz de mantener esa estabilidad del campo, aunque no estemos trabajando en un campo hermético, en un campo cerrado. Pero ¿cómo podemos seleccionar los aspectos para evaluar la calidad de un sistema robótico? Está claro que la maniobrabilidad, la sincronización que existe o la percepción que se tiene de cómo está sincronizado el movimiento desde la consola, junto con la calidad de imagen, la cantidad de dispositivos que tenemos para poder realizar el movimiento y la curva de aprendizaje que tenemos que desarrollar para poder realizarlos, son aspectos cualitativos importantes a la hora de evaluar o de poder chequear las diferencias que puede haber entre un sistema u otros, pero no solamente para establecer quiénes son mejores o peores, sino que qué plataforma desarrollaría mejor su trabajo en qué procedimiento quirúrgico, es decir, seleccionar en función de lo que vamos a hacer el sistema robótico que vamos a utilizar, no estableciendo comparaciones de mejor o peor, sino que en qué
tipo de intervención trabajaría mejor la máquina y en cuál sería su máximo desarrollo. Además, en el caso del Da Vinci, en el caso de cualquier sistema, vamos a tener en cuenta pues eso, la facilidad con la que nosotros podemos aproximar o ensamblar el carro al campo, la facilidad que tenemos para poder establecer el sistema de coordenadas y que el robot trabaje sin dificultad a la hora de establecer un campo quirúrgico. Esto está claro que en el caso del Da Vinci y con el nuevo sistema XY, a mí ahora me resulta difícil pensar que hay algún sistema que puede facilitar más esta aproximación. Ya saben que el sistema de coordenadas que utiliza el robot para ensamblarse en el campo es 1. A partir de ahí coloca y posiciona los trócares de tal manera que es realmente sencillo, es realmente fácil el utilizar esta plataforma para trabajar en cualquier cuadrante. Como digo yo, esto me parece un aspecto importante ya que facilita la utilización de la máquina para un procedimiento quirúrgico. Otro aspecto que también es muy importante y realmente es motivo de discusión en muchas de las reuniones en las que se habla de cirugía robótica, se trata de cómo facilita, es decir, cómo sería la curva de aprendizaje con cada uno de los sistemas. En el caso del Da Vinci, cómo sería la dificultad que podríamos tener a la hora de realizar un procedimiento quirúrgico que no plantea problemas, sino que puede plantear a lo mejor dificultad en el sentido de que se tienen que realizar suturas de mayor o menor calibre y cómo el robot permite que éstas se hagan con mayor facilidad y por lo tanto con mayor seguridad. Pero ¿qué pasaría en el caso de que la cirugía sea un poco más compleja? No es que haya incidencias de complicaciones, sino que sea más compleja. ¿Cuánto tiempo tardamos en poder afrontar cirugías que tengan un poco más de complejidad, no teniendo la capacidad táctil, no teniendo capacidad áptica, y cómo la máquina nos puede permitir poder ver, poder intuir sin tocar cuáles son los movimientos que tenemos que hacer para irnos facilitando el desarrollo de la técnica. El otro aspecto sería cómo se comporta la máquina cuando realmente tenemos dificultades y cuánto tiempo tenemos que estar trabajando con la máquina para realmente saber solventar algunas dificultades que se pueden plantear en el campo quirúrgico y que requieren el conocimiento de la máquina para saber cómo puede solucionarse, como digo, determinados problemas que surjan durante la intervención. Estos aspectos de la curva de aprendizaje son realmente importantes y no solamente para en el caso del Da Vinci, sino en cualquier sistema robótico. Cualquier cirugía que se plantee realizarla con asistencia de una máquina, yo creo que en la curva de aprendizaje se tendrían que considerar todos estos aspectos. Es decir, cómo hago una cirugía normal que puede plantear una dificultad en un determinado tipo de aspecto del proceso quirúrgico, cómo puedo realizar cirugías de mayor complejidad con la misma seguridad que si estuviera haciendo a lo mejor un procedimiento por vía abierta y cómo puedo solventar problemas que me surjan dentro del campo quirúrgico, ¿no? El establecimiento de esta curva de aprendizaje está claro que es muy cirujano dependiente, y desde mi punto de vista depende mucho de cómo se integra cada cirujano con la máquina, cómo se va compenetrando, más que integrándose, cómo se va compenetrando y cómo va adquiriendo seguridad en función de cómo resuelve la máquina los problemas a medida que le van surgiendo, ¿no? Por lo tanto, el conocer bien las ventajas y las desventajas de la plataforma que se está utilizando, hacer un diseño de la cirugía en función de las capacidades que uno tenga y cómo se pueda facilitar el trabajo, el desarrollo de la técnica durante la cirugía y, por supuesto, siempre trabajar a favor de la máquina es lo que nos va a permitir aumentar la efectividad de la misma. Nosotros llevamos trabajando, como ha comentado antes el doctor Vicente, desde hace 13 años con la plataforma robótica Da Vinci. Quizá una particularidad de nuestro servicio ha sido el que nosotros hemos ido incluyendo prácticamente todas las cirugías. Bueno, por el sistema organizativo que tenemos en el hospital, se hace fundamentalmente cirugía oncológica. Inicialmente no hemos restringido la utilización de la máquina a un tipo de procedimientos concretos. Es cierto que por el tipo de pacientes que recibimos, quizá la cirugía pancreática se ha desarrollado de una manera muy singular
pero quizá ha sido por el volumen y el número de pacientes que tenemos, pero como digo, no hemos utilizado el robot de una manera restringida para un tipo de abordaje o un tipo de cirugía concreto. Hemos incorporado el Hugo RAS y otro aspecto importante, de la organización es que nos ha parecido siempre importantísimo desde el principio que todos los cirujanos del servicio tuvieran acceso a la utilización de la máquina. Este es un aspecto organizativo que a mí, como comentaré luego, me parece de tremenda importancia, ¿no? El permitir el acceso a todos los cirujanos para familiarizarse con la máquina y utilizar la máquina por todos los aspectos que he comentado antes. El Hugo llevamos utilizándolo mucho menos tiempo, hemos hecho mucho menos cirugía, mucha menos intervención con él. Quizá ya enseguida es inevitable establecer comparaciones, sobre todo con los aspectos que he comentado antes, lo que te permite evaluar cualitativamente cómo puede trabajar una máquina, en qué puede dar más de sí. Esto ahora lo estamos viendo porque estamos trabajando con Hugo y luego el doctor Bianco también nos dirá cuáles son, desde su opinión, las ventajas o las desventajas que puede tener con respecto al Da Vinci. El caso es que con todas estas plataformas, es cierto que vamos, si no a comparar, sí que es cierto que vamos a tener que exigir a estos sistemas que cumplan por lo menos unas bases que ya tenemos más o menos establecidas. Entonces vamos a requerir, desde luego, que el robot consiga, si no similares o mejores objetivos, que tenga similares o mejores resultados y que sea un coste efectivo, es decir, que el coste, si no es menor, por lo menos el resultado sí que pueda resultar, el resultado de la cirugía con el robot sí que pueda ser coste efectivo. En resumidas cuentas, sería una máquina que nos permitiera realizar una cirugía de una forma más fácil, más segura y, si puede ser, más barata. El coste de la plataforma, yo creo que casi todos lo sabemos, está alrededor de los 2 millones de euros o de dólares. El mantenimiento suele ser de 200.000 euros o dólares al año y el procedimiento, más o menos, el coste de cada procedimiento está en torno a los 2.000 o 2.500 dólares o euros. El coste de efectividad es un concepto que nosotros ya también hemos tenido, porque es cierto que es una máquina que es cara, es una máquina en la que, como además desde el principio siempre ha tenido ese asedio comparativo con la laparoscópica, sobre todo desde el punto de vista de coste, pues ha salido bastante mal parada en sus inicios, pero ahora la evaluación de coste-efectividad, que es un concepto que no es que sea nuevo, pero es un concepto que, aplicado a esta herramienta, a mí me parece que es muy gráfico, porque la efectividad de un procedimiento se mide en grados de salud, en grados de recuperación del paciente después de la cirugía. Y en este sentido, nosotros ya hemos tenido oportunidad de publicar cierta mejora o cierta ventaja de la utilización del robot para algunos procedimientos con respecto a la cirugía laparoscópica en concreto. Pero ¿cuál es la experiencia de usuario, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que se tiene cuando se utiliza una plataforma robótica para realizar un procedimiento, una cirugía? ¿Cómo podríamos estandarizar, de cara también un poco a esto que viene, que es que podemos ver la posibilidad de tener más de una plataforma, que podamos contar con más de un robot para desarrollar un procedimiento quirúrgico? Pues está claro que la seguridad y la precisión tienen que estar ahí siempre como un concepto ineludible, es decir, la seguridad es fundamental. En cirugía hay una máxima que es el riesgo-beneficio. No hay ningún procedimiento que si tiene mayor riesgo se vaya a aceptar como más, o sea, aunque sea, no es ni más caro ni más barato. Es decir, que la seguridad es fundamental. La precisión también es un aspecto fundamental en estas plataformas. ¿Cómo se integra? ¿Cómo nos integramos con la máquina? Que esto sí que va a ser quizá más cirujano dependiente, es decir, va a haber cirujanos que a lo mejor se desarrollen mejor o desarrollen mejor su trabajo con unas plataformas que con otras. Y luego, ¿cuál es la facilidad que se tiene para ensamblar la máquina en el campo?
que a mí me parece que también es un aspecto importante, ¿no? Cómo es de fácil programar una cirugía robótica y montar un robot para hacer una cirugía. Este es otro aspecto que desde mi punto de vista también puede entrar dentro de los estándares de evaluar una plataforma robótica. He querido traer esta diapositiva porque a mí me parece, ya he comentado al principio, que el cambio de estrategia en cuanto al ensamblaje del carro al campo, cuando hizo este cambio Da Vinci de colocar los brazos en posición horizontal para que trabajasen en el mismo plano que estaba el campo quirúrgico, esto supuso un avance importantísimo en cuanto a facilidad, que es este aspecto cualitativo que a mí me parece interesante. Pero yo intuyo que hay otros sistemas que han utilizado más el concepto del SI, es decir, han desensamblado el robot, han desglosado los brazos del robot para utilizarlos en aras de una mayor versatilidad en el campo, pero manteniendo un concepto que es el concepto del SI, ¿no? De trabajar en el plano vertical. Esto yo creo que dificulta, desde mi punto de vista, dificulta mucho el trabajo, todo el desarrollo de las articulaciones que se tienen que hacer con el movimiento fuera del campo, y esto sí que añade complejidad. Otros modelos distintos al Da Vinci que siguen utilizando el prototipo del despliegue de brazos en el plano horizontal, yo creo que son mucho más fáciles de utilizar, aunque sean otras plataformas distintas al Da Vinci. Está claro que vamos a ver en breve, el desarrollo no solamente de puerto único, sino de robots de este tipo, ¿no? Que ya llevan una mayor precisión, es decir, que la aparición de estas máquinas no creo que tarde mucho, y además van a suponer, como digo, mayores avances, poder afrontar cirugías diferentes, indicaciones diferentes y sobre todo con una facilidad mayor. Lo que comentaban también antes el doctor Vicente, yo creo que la cirugía robótica no es solamente una mejora en la técnica, que ya es bastante, ya ha sido bastante. Yo desde mi punto de vista yo creo que es un paso importantísimo en la cirugía mínimamente invasiva, lo que se ha conseguido en seguridad, en precisión y en facilidad de desarrollo de la técnica, pero es cierto que por las características de la máquina y por lo que hemos estado comentando hasta ahora, yo creo que va a ser la puerta de entrada de todo lo que es la tecnología digital, de todo lo que va a poder modificar el tratamiento quirúrgico con respecto sobre todo a precisión y tratar la enfermedad quizá de otra manera. El otro aspecto importante que yo sí que querría comentar aquí es lo trascendental que va a ser la generosidad que exista en los distintos servicios a la hora de dar acceso a esta herramienta a la mayor parte de cirujanos que se pueda. Es decir, el utilizar el robot antes fuera de la sesión, estaba comentando con el doctor Benedetto lo importante que era que los cirujanos que estén en formación tengan la posibilidad de aprender, de hacer su curva de aprendizaje durante su periodo de formación y empezar a utilizar la máquina, aunque parezca una cosa que es un poco atrevida, ¿no? Porque bueno, pues el dejar a lo mejor en manos de un cirujano en formación el que utilice la máquina puede a lo mejor tener más supuestamente, ¿no? Es decir, es algo que esté restringido a cirujanos que tengan más experiencia, cuando yo creo que la orientación debería ser otra, y estos cirujanos que están en formación que empiecen a formarse ya y a trabajar con el robot lo antes posible. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Yolanda. Yo creo que has expresado claramente no solamente cuáles son las características generales del sistema Da Vinci, sino también una filosofía personal sobre cómo se debe de utilizar, ¿no? Y, por supuesto, el objetivo de esta mesa o de esta sesión no es ni mucho menos comparar los tres modelos, puesto que son modelos que, aunque solamente sea por el tiempo que llevan en estos momentos en el mercado y su utilización, pues son incomparables. Y sí que es cierto que en estos momentos estamos delante de sistemas nuevos, sistemas modulares, sistemas mucho más versátiles, sistemas mucho más ligeros, que quizás en el futuro puedan alcanzar también un gran papel en el desarrollo de la cirugía robótica. El siguiente speaker, como hemos dicho, es nuestro gran amigo Francesco Bianco, que ya lo he presentado. Francesco, thank you very much to be here. It's a good pleasure for us
to be in this meeting. So I would like to hear now about the topic, the URAS robotic system. What is your experience in the laboratory and in the clinical system? Francesco. Perfect. Thank you, Emilio. Emilio, thank you very much also for your very nice words. And this is a reciprocal respect and admiration for your work, your experience. And it's really an honor to be able to be with you today and share experiences. I will talk about the Da Vinci, the Ugo experience. I hope you can see my screen okay. I've been doing robotic surgery for, I'm celebrating 20 years this year. I started in 2003 with Piero Giulianotti, and we have been working together since. And I've experience with the different platforms, including the most recent Da Vinci SP, the single port platform. I've done 400 cases already. And then we started working with Ugo in 2020, start developing the standardization of the workflow for this platform. I think that what is really interesting is the change in the philosophy. Yolanda did a great job in explaining and describing the Da Vinci system and the technical structure of the system. Medtronic decided to come up with a system that is completely disruptive and is not following the same concept in some ways. So instead of having one boom-mounted cart with all the arms, now we have 4 independent carts, one for each arm. We have an open concept console that we will see comes with some potential advantages. And then a vision tower, a vision system that is interchangeable for laparoscopy and robotic surgery, which is also another advantage in terms of trying to reduce costs. The design of this arm is completely disruptive. It doesn't really replicate the human arm, and it allows to give even more degrees of freedom. As you can see, the reach of this system is much wider. These arms can reach in many different angles, and we will see more in detail this aspect of this new technology. The design, of course, of these arms is very solid and stable, and they are pretty reliable. This is a new technology, so this is worth to mention. In the lab we had in the last 2 years, I think only 2 problems with the arm that require to change the arm. So, and again, we are still in an early stage. The technology is already a mature technology under this point of view. In terms of the movements of the instruments, and referring to what Yolanda was mentioning before, the algorithms that codify for the movement of these instruments are extremely precise, are very well developed, and can give a very nice fluidity to the movements and accuracy to the movements of these instruments inside the abdominal cavity. It becomes very natural and second nature to control these instruments from the console. The carts are designed in a way that allow to easy store them when they are not in use, and that's another potential advantage in mobility of the system, speed in turning over the rooms. We will see more later. This is a picture that represents the setup in our training facility, in our lab, with the carts all draped and docked. And as you can see, there is always space for the assistant at the bedside. The console is another very innovative concept, so we are not following the same technology that has been there for 20 years and has been very successful, I have to add. But we are disrupting these concepts now with an open console. The open console comes also with some separate touchpad that allows to very easily identify problems, set up the system in the way that works better for you. The controllers
replicate the shape of laparoscopic instruments, which is another advantage in terms of picking up the technology and get used to it, because we are used to have this type of setup with our hands doing surgery coming from the laparoscopic experience. And I have to say that the quality of the images, this is a Storz S1 camera, so if you're not familiar, it's like one of the best in the field in terms of clarity resolution and in terms of the quality of the 3D visualization. You use passive 3D glasses that are very non-intrusive and very easy to carry throughout the procedure. The controllers are very well designed. They are weightless, so they don't really produce any fatigue while holding them. The ergonomic setup is also a much more functional and comfortable setup, because you are not leaning forward. And then we have, of course, the advantages of having a direct visualization of the surgical field, as you can see here, and of course a direct communication with your team at the bedside, which is an advantage because it makes you more present in the operating room. These are some examples of the setup. As you can see here, the surgeon is giving directions directly to the bedside team. This was interesting. The surgeon was, this is Dr. Takamasa from Japan. He did a right colectomy with his legs crossed throughout the entire procedure. And he's a very tall surgeon. So those are just a demonstration of the comfort that you can achieve with the open console type of platform. And then we have the Vision Tower. The Vision Tower has the advantage of having some of the technology that every surgeon is used to, like the ValueLab FT10 generator that supports energy, supports electrosurgery, ligature in open and laparoscopic cases, and then soon also in robotic cases. This is a generator that doesn't need any training, and everyone in the OR pretty much knows how to use it. The system comes also with another, the Touch Surgery Enterprise. It is a platform, AI-enabled, that allows to record and analyze surgical videos. It's a cloud-based platform, so you can have your videos immediately available on your phone, and then the artificial intelligence algorithms are able to detect the steps of the procedure, give you feedback on the steps, give you timings, and give you many different type of insights on your performance. This is a setup, our setup at the University of Illinois with the system, and again, you can really appreciate how I can be focusing on the screen and then glance at the surgical field, moving very easily back and forth from one side to the other. And then again, the biggest revolution beside the open console and things like that, here the biggest revolution is in the design of the platform and the introduction of this modular concept. The modular concept is now shifting from one setup and pretty much limited options, because there is only one way to make the Da Vinci work perfectly, to the point that they were able to standardize this setup. Now you're moving to a completely different philosophy where you can have potentially unlimited setup options, and they can be adjusted to your OR configuration, to the patient anatomy, to your personal preference. So we are opening up a lot of new possibilities with the modular concept. This is something that at the beginning can be a little bit intimidating, mostly when transitioning from the other platforms, but then really is something to start using the system more consistently. You have to immediately imagine about the future, and this is a future-proof concept, because this is a design that allows to be scalable, and think at a day where we will have maybe 4, 5, 6, 8 different robotic arms to perform complex procedures and have a very sophisticated interaction in between 2 surgeons using, or 3 surgeons using multiple consoles. So there is only so much space on a boom-mounted system, and I think we are close to the limits.
I'm sure there will be other ways to overcome the limitation. But the modular concept, by default, is the one that allows you to scale some of these ARM setups. Of course, with modularity comes a better access to the operating rooms. These cards can be moved in and out much more easily. We can choose whether we want to use 3 arms, 4 arms, and with that comes some cost savings because we don't have to drape the 4th arm if we don't need it. We can think about moving these cards more easily in between rooms, so we don't have one room anymore that is tied up for robotic surgery, but we can have different ways to organize our workflow and move this system maybe in between 2 rooms to accommodate more surgeons. The potential of moving these cards around more easily can account for a potentially faster turnover and an easier troubleshooting. Sometimes if you have a problem with an arm, with Da Vinci, sometimes the system needs to be stopped. Here you can switch to a 3 arms option. You can bring an extra arm from storage and switch it and keep going. So there are also other advantages in terms of efficiency. Of course, this comes with the price of a new learning curve and new docking concepts. 2 main differences are the introduction of the docking angle and the introduction of the arm tilt. These 2 angles are the ones that define the position of these cards around the patient. But again, it's a more elegant way to describe the position of these cards around the patients. If you consider a 360 degrees scale around the patient, you know that the 30 degrees is the left shoulder, 90 degrees would be the left flank. And so instead of saying the left shoulder, we will say 30 degrees. Or 180 if the cart is in between the legs, 330 if the system comes from the right shoulder. So these are the more precise way to give indication about where to put these cards. And we have this information available on the individual cards. We can get an information about the angles and, of course, on the screen. So we are always aware of what is happening in terms of the setup. And then the tilt. These cards can reach the anatomy coming from the bottom up or from the top down, as you can see in this image. And this, again, opens up new possibilities, the possibility to reduce the collisions, the possibility to extend the reach of these arms in multiple different angles, the possibility to work moving away from the surgeon or moving towards the surgeon. And these angles are easily identified on the arms, on this scale that is present on the side of the arm. So again, very easy to, quite easy to set up. And this is what I was mentioning earlier about the extended reach of these arms. Virtually, you can do with a neutral setup, you can reach from the hiatus all the way down to the inguinal region, taking advantage of the movements of these cards around the remote center. So this can be something that enables the possibility to perform multi-quadrant surgeries, can be a very helpful setup in those procedures where maybe you are performing a combined case. We do a combined case with urology, sometimes nephrectomies and inguinal hernias, or nephrectomies and cholecystectomies, or different type of setups. Another important aspect of the modular aspect is this example here. This is an example of a setup for a TAR, for a abdominal wall reconstruction. And as you can see, in hernia surgery, often we have to work on both sides of the abdominal cavity. In this case, we don't really move much these cards. We just redock them in different positions. And now we can easily have access to the left side of the abdomen. And then with a quick repositioning of this, reconnection of these arms to the different trocars, we can get access to the right side of the abdomen. And here you can see in this picture the example of 2 cards coming from one side, and the third card is coming from the opposite side, and they are all working in the same direction toward the midline. That's another advantage of the modular concept. I will try to go faster over these slides to save some time, but we started our experience under the leadership of Professor Giulianotti in
2020, and we start to standardize the approach for many different procedures. And really took us a lot of effort. These are some examples of multiple attempts and different setups that were tested. And we came with the standardization of different procedures, from cholecystectomy to liver resections, bariatric surgery, hernia surgery, colorectal surgery. So we tested the system in a broad spectrum of applications. And then as part of the standardization and approval protocols, we went through a marathon, I call it, where we did all this procedure in different body shapes, in the 5th and 95th percentile. That was a marathon I actually did myself. It took us 10 hours to complete all the procedures in the 2 body shapes. And after 10 hours, it was a Friday, we all went out for dinner. I was not really tired. And I think that is a testament to, again, to the quality of the ergonomics and the quality of the vision. We came up with these standardized guides that are available for the system right now for different applications in general surgery. I will not go much in detail, but things we like are the fact that these setups are usually more similar to a laparoscopic setup, which makes it a little bit easier to transition from laparoscopy to robotic surgery. And we optimize the placement of these cards. Again, they can be placed in many different ways, but this is an example of the upper quadrants setup. We try to optimize this setup in a way that allows the maximum space for the assistant at the bedside and a good space for the anesthesiologist. Medtronic is developing new softwares that will allow, once you input the type of procedure, will allow a three-dimensional reconstruction of the placement of these cards in the space, and will work as a very effective guide in setting up the system. And I just give an example of the standardization of the low anterior resection, where normally we work in 2 different surgical fields. And the advantage of the modular concept is that we can achieve the work in the pelvis and then switch in the splenic flexure and then switch to the pelvis just by moving one cart only. So the one in yellow stays in the same position and the red cart moves from one angle to the other. And really this movement is mostly to accommodate the assistant surgeon at the bedside. So again, much more flexibility in terms of the setup. The same procedure can be achieved in selected patients with a single docking. So using a more neutral setup, we were able to complete the colectomy going from the splenic flexure all the way down to the pelvis. We tested these guides in multiple setups and then in multiple live surgery around the world. I just give you some example. This is a team who did the first colectomies in Panama. They came straight from a laparoscopic experience. They didn't have any robotic experience, and they seemed to adapt very quickly to the new technology. Another example is in Milan, Paolo Bianchi, who performed colectomies coming with a larger experience of robotic surgeries. Same thing is with Emilio and Yolanda. Of course, they starting to do more cases also with Ugo, and I'm really looking forward to have your feedback on this as expert robotic surgeons transitioning to a different platform. Paolo is using independently the 2 systems and going back and forth, I think, switching in between the Ugo and the Da Vinci. We have other examples of bariatric procedures, the first bariatric procedures done in Australia, and this is another interesting example of one surgeon coming straight from laparoscopy, another surgeon with robotic experience, and they were both able to easily adapt to the new platform. There are some concepts I think that are very important when we talk about new platforms on the market. This is a growing market. Only, if you think about it, we have only 3% penetration of robotic surgery in the market right now. And it's a market that definitely needs some diversification, new platform, new concepts, and innovation. We need to find a way to lower the costs, and this is one of the efforts I appreciate from Medtronic, because there are potential cost reductions just by the way the system is designed. We will save money because we won't need a laparoscopic tower. We can save money on energy generators.
The system already comes with a very efficient video recording and artificial intelligence enabled recording tool. We can switch in between 3 and 4 arms during procedures to save on costs. The support becomes more standardized because it's a global support in between stapling, energy, and robotic platform. In different countries, there is a per procedure cost model, so you don't really need to count how many times you use your instruments. It's a standard reprocessing that suggests the surgery that was done. A lot of these technologies are already present in our operating rooms, and it will be easy to switch to this technology. And also the advantage of having the possibility to introduce this new technology more easily inside our operating rooms, also from a structural point of view. The Da Vinci is a larger footprint and is a heavier machine overall, and sometimes it requires adaptation of the operating rooms to the space. And again, the fact that you can move these cards around more easily, it can increase potentially the availability of the system and the turnover time. The system works pretty well when doing hybrid procedure. We can, both in the sense of alternating laparoscopy with robotic, or with integrating laparoscopy assistance and robotic work. And then, of course, there is the potential advantage in changing the traditional supply chain when we have suppliers for open surgery, suppliers for laparoscopic surgery, and suppliers for robotic surgery. Now we are moving more toward the model of a global contract, because the same company will be able to provide a wider range of tools. And there are some hospitals here in the States where they have a global contract. It's like a rental agreement, and you have all the instruments that you need for a monthly fee. So there are different ways to organize things once you have a bigger company that can supply multiple devices. This will simplify things in terms of training and support, and of course will make upgradability of the technology easier and more smooth. This is still an early machine, and we have a growing scientific evidence, more and more papers and reports about the experience with Hugo. So we know that the Hugo is a machine that is working well, and of course, if you don't trust the scientific publication, you always trust Facebook. And as you can see, there is a growing number of posts also on social media about this platform. And this concludes my presentation. I think that this is a mature technology, is ready for being used in our operating rooms, and is a safe and reliable system that has proved itself already in the conceptual phase and preclinical phase, and now in the clinical phase. It has very innovative design features that are future-proof. The modularity is a real revolution coming with this technology, and of course we're looking forward to the experience of surgeons like Emilio, Yolanda, and the whole team in provide more clinical evidence and clinical experience to this platform. And this concludes my presentation, and thank you again for the invitation and your attention. Thank you very much, Francesco. New concept, modularity, versatile system, robotic system. This is a new era of the robotic surgery. Thank you very much for your nice presentation. The last speaker is Carlos Barr, and he will talk about the Versus robotic system. Carlos, cuando tú quieras, estamos dispuestos ya a escucharte. Muchas gracias por la invitación para estar aquí, Emilio, y encantado de reverte, como siempre. Y es un gran honor y es un gran placer estar con vosotros otra vez. Pues directo a mi ponencia voy a compartir. Pues yo hablaré un poco de un sistema con el que y es el único ponente en estas condiciones con el que aún no tengo experiencia en mi hospital. Lo que tengo sí es que
conozco el sistema desde que se empezó a desarrollar en el 2014, porque soy consultant de SIEM y lo usé en varios periodos de su desarrollo en Cadáver, y ahora pues, tengo alguna colaboración con amigos en Brasil, Carlos Domene y Paula Volp en San Paulo, que lo están usando, y de ahí tengo un poquito de experiencia de verlos y de ayudarlos. Pues, ¿qué es lo que os puedo...? Antes de más, un poco de filosofía sobre las nuevas plataformas. Las nuevas plataformas, en mi opinión, pues nosotros cirujanos las debemos acoger con ternura y con cariño, porque la verdad es que las necesitamos mucho. Y por supuesto que ellas no vienen a lo mejor en todo su potencial. Y por supuesto que aún más estando nosotros acostumbrados a la plataforma de Intuitive, que es espléndida, hay que decirlo, pues seguro que les vamos a notar muchos defectos, pero tienen muchas ventajas. Intentaré ahora demostrar algunas de este sistema que os presentaré y sobre todo yo creo que van a tener más a la medida que las vamos utilizando y pueden tener ventajas cuando las conozcamos en procedimientos diferentes de los que venimos usando para el DaVinci. Pues empezando hablando del Versius en concreto, una de las ventajas es que el Versius es efectivamente una evolución de la laparoscopia. Es robótica, no es laparoscopia, pero todo el principio de cómo ponemos en los trócares, cómo están los brazos robóticos concebidos, que son como brazos humanos, y incluso el propio docking, que no hay un verdadero docking, o sea, el instrumento entra por el trócar como en laparoscopia, y lo veis aquí, y el robot no coge el trócar, coge el instrumento, exactamente como en la laparoscopia. Así que es efectivamente un cambio de laparoscopia a robótica que es muy natural, es más natural que en el DaVinci, ¿no? No sé si es mejor, pero es una ventaja. Aquí es un pequeño vídeo de la firma, pues demostrando el posicionamiento de los brazos robóticos y la consola, que es abierta también, y podemos ver pues, el sistema también modular trabajando. Y aquí tenemos el sistema. No voy a repetir mucho de lo que ha dicho Francesco, pero muchas de las ventajas, todo lo que él dijo sobre la modularidad y sobre el hecho que hay una consola abierta, pues se aplicaría aquí, con dos diferencias. Una que es una ventaja del CMR, que es los brazos son aún más pequeños y más fáciles de mover que los de Hugo. Y otra, para peor, que son al ser muy flexibles, muy movibles, pues son también, yo diría, menos estables. O sea, si uno necesita hacer una cirugía en que hay que hacer fuerza, como un superobeso o algunas cirugías en que, vamos, por alguna razón hay que hacer mucha fuerza, pues estos brazos pueden temblar un poco porque son muy ligeros, efectivamente. Y eso es una ventaja de un lado, un defecto de otro. Si lo sabemos usar para los procedimientos ciertos, pues tendremos solo las ventajas. Aquí, pues una manera de demostraros que entró en el mercado en el 2019, en Europa en el 2020, pero es un sistema que no está aquí desde hace 2 años solo. Es un sistema que empezó hace 9 años
y viene siendo desarrollado. Aquí se empezaron los primeros, en el 2016, los primeros prototipos y los primeros entrenamientos o ensayos en cadáver, y aquí es donde participé yo en varios de estos años, en varios de estos tests, y el 2020 vino al mercado. Y ahora se han hecho ya más de 12.500 procedimientos en todo el mundo. Se está desarrollando pues poco a poco, y no es fácil entrar en un mercado donde hay una plataforma como Da Vinci ya. Aquí para mostraros qué es el tipo de cirugía que se está haciendo más, y como podéis ver, si sumamos la colorectal, la general y upper GI y la hernia, que todo esto es cirugía general, pues habéis de ver que como más del 60% o alrededor del 60% de lo que se está haciendo en el mundo con el Versios es cirugía general. Y la verdad es que es una plataforma muy útil para cirugía general, muy apropiada y muy adaptada. Aquí los procedimientos que se están haciendo en colorectal, posición anterior y hemicolectomía, colestectomía, esofagectomía y la cirugía de reflujo, y hernia inguinal, hernia ventral. Aquí este es el sistema. Lo que tiene el sistema es esto y nada más. Es una consola abierta, como con las ventajas y desventajas de que habló Francesco. Pues yo diría que hay la ventaja de que la comunicación con el equipo es mejor. Es a lo mejor menos cansativo porque la visión de inmersión de Da Vinci, pues uno está ahí más, la posición, la ergonomía del cirujano es un poco mejor aquí. Esto de un lado. De otro lado, pues hay cirujanos, yo soy uno de ellos, a los que les gusta la visión de inmersión. Así que ventajas y desventajas una vez más. Y tenemos el brazo, tenemos los instrumentos y tenemos la torre de visión. Es modular, y esto lo habló Francesco, es una ventaja. Hay mucha flexibilidad y es un sistema que es muy fácil de transportar, porque está hecho a la escala de una persona. O sea, el brazo es del tamaño de una persona, es muy versátil, la consola es abierta y tiene los instrumentos con la muñeca como las otras plataformas. Un otro lado es que los instrumentos no son muchos, son muy adecuados los que hay, pero aún falta, como pasa lo mismo por ahora en Hugo, energía avanzada y los staples, las suturas mecánicas. Creo que la energía vendrá hasta el final del año, dice la marca. Aquí veis la consola donde se puede trabajar sentado, se puede trabajar en pie. No hay una característica que es un poco disruptiva, y una vez más, yo no sé decir si es una ventaja o no. Yo conozco porque lo han hecho y os lo voy a decir, pero no sé si... Es que no hay pedales. Todo está en la mano. Y eso hace con que el joystick sea un poco más complejo que en el Da Vinci y que en el Hugo. Y lo que dicen los designers de CMR es que esto para las nuevas generaciones es una cosa muy fácil de adaptarse, porque vienen de las PlayStations y están muy acostumbrados a esto. Y que se quiten los pedales, pues le da más libertad al cirujano y lo puede hacer todo con la mano, no hay pedales. Y a mí me cuesta más, pero yo ya está. Yo tengo un pie muy grande porque vengo haciendo Da Vinci hace 13 años, pero todo está en la mano, y yo tengo que decir que aquí, por ejemplo,
pues me es más simpático el joystick de Hugo. Aquí una vez más tenemos el sistema, que es el más pequeño del mercado, el más portable, es verdad, una vez más los instrumentos. Y también, tal como se habló en Hugo, y como ya lo tiene ahora también DaVinci, y como decía Emilio en el principio, en una alocución un poco más filosófica, es que esto es mucho más que un robot mecánico que nos va a ayudar a operar. Esto es toda la información, todo el software que las nuevas plataformas ya lo están y ya lo están desarrollando, y detrás de ellas pues DaVinci también, pues no sé por qué no lo ha desarrollado antes, Intuitive, que son todas las aplicaciones y todos los softwares y todo el trabajo alrededor de inteligencia artificial que se puede hacer cuando estamos trabajando con una computadora, pues que es lo que es, estamos operando con una computadora. Así que toda nuestra información, todas nuestras imágenes, todo puede ser, todo se puede guardar y todo se puede analizar, y de todo podemos sacar muchos datos y mucha información que es muy, muy, muy importante y muy relevante pues para todo lo que dice respecto a nuestro paciente e incluso pues para nuestro propio aprendizaje. El Treno, pues, que viene siendo desarrollado por CNAP, es también de alguna manera disruptivo, aunque yo lo tengo visto también con las otras plataformas que vienen ahora, pero el entrenamiento y los planes de entrenamiento que tiene la marca son basados no tanto en el tiempo, si tú necesitas, o en el número de casos, si tú necesitas 2 casos, necesitas 3, pero sí en métricas de aprendizado. Tú, si aprendiste esto, pues se demuestra que lo aprendiste y pasamos al próximo. Y basado en métricas. Y eso es muy importante porque, por supuesto, que si tenemos una plataforma, pues tenemos que saber usarla. Y ahora, pues ponía 3-4 minutos un pequeño vídeo, es un bypass gástrico hecho en Brasil por Carlos Domene, con la plataforma CMAR. Es una cirugía que yo diría que es límite para el uso de esta plataforma. Yo veo esta plataforma como excelente, por ejemplo, para yo empezar haciendo mis hernias inguinales, mis hernias de hiato, pues un conjunto de cirugías donde yo no uso hoy el DaVinci porque es muy caro para eso, pero me gustaría usar. O sea, a mí me encanta hacer las hernias inguinales robóticas. A veces hago algunas porque los pacientes lo piden y lo pueden pagar. Yo si pudiera las hiciera todas, porque hago un trabajo pues perfectísimo, mucho más perfecto que por la laparoscopia, pero no lo puedo hacer. Pero si tuviera yo un CMAR aquí, pues seguro que todas mis hernias inguinales, mis hernias ventrales, aunque no fueran muy grandes, pues las haría con el CMAR. Aquí vemos pues un bypass gástrico hecho con fluido muy corto, pero nos da una demostración de cómo la plataforma funciona y sobre todo pues qué funciona. El docking es la manera de poner los bases es muy práctica. Claro que el equipo tiene que saber ya conocer el procedimiento y saber dónde va a poner los brazos, y cuando eso pasa pues es muy rápido y es muy fácil de dockarlo. Y aquí pues una sutura con instrumentos articulados, que es lo que nos gusta en la robótica y en el DaVinci, y lo tenemos aquí en esta plataforma igual. Y veis que se hace la cirugía con mucha seguridad, con mucha perfección y rápida. Esta cirugía pues es un bypass gástrico en Ipsen de Roux. Aquí por supuesto está muy editada, pero os puedo decir que fue alrededor de 1 hora, un poquito menos.
Es una doble sutura ahí, con hilo barbado. Vamos a cerrar. Cerrando la brecha peritoneal. Y ahora anastomosis enteroentérica, pues lo mismo principio, pero ya veis que funciona. Yo diría que si tuviera yo esta plataforma, si voy a comprar una plataforma ahora que tengo un Da Vinci en mi hospital, pues ahora yo me compraría una de estas dos plataformas, o el Hugo o el Versios, pues para poder hacer casos por robótica que hoy no los puedo hacer. Y pues esto es lo que tenía que compartir con vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quería saber si alguna de las personas que estáis asistiendo a la reunión queréis hacer alguna pregunta a los ponentes. El turno está abierto. ¿Hay alguna pregunta de los oyentes? ¿Hay alguien que preguntaba si de alguna manera hay robot que ponen trocare de 5 milímetros o no? ¿O esto será una previsión en el futuro? ¿Cómo lo veis? Es una pregunta de un oyente. En el Versios los trocares son de 5 milímetros. Los trocares de los instrumentos. Hugo will be 8 like Da Vinci. And the camera is 11. Pero yo creo que el ir reduciendo cada vez más el tamaño en general va a ser una evolución bastante previsible, ¿no? Yo creo. Luego estaría por llegar, que bueno, por lo menos el puerto único, que también yo creo que esa sería otra innovación que va a estar también... no es tan a futuro, ¿no? Que esa sería otra innovación más. A mí, si me permitís una opinión, y aunque he llegado tarde, a ver, coincido con Carlos en relación a que el Versios utiliza trocares puertos de 5 milímetros, es cierto. Y si tienes que convertir, a nosotros nos ha pasado alguna vez, en algún momento, conviertes a la laparoscopia convencional, no tienes que sacar los puertos. Nosotros tenemos también el Da Vinci y bueno, pues estamos en la fase ahora de despegue de la cirugía robótica en el hospital. Pero es verdad que con el sistema Versios, a mí me recuerda a cuando yo empecé con el robot, con el Da Vinci hace 8 años. Estamos en la misma fase, que todavía le falta el desarrollo tecnológico. Pero es verdad que es un sistema muy híbrido, muy parecido a la laparoscopia. Los que llevamos muchos años haciendo laparoscopia, no hemos notado un cambio espectacular en este sentido. Pero bueno, es verdad que, bueno, no lo sé, es mi opinión. Sí, vamos a ver, a mí la mesa me ha encantado porque por encima de establecer series personales, yo creo que se han establecido conceptos. La típica mesa que para las personas que quieran iniciarse en la cirugía robótica tendrían que ver de una forma muy sutil, de una forma muy correcta, pero creo que se han expresado conceptos muy claros de la cirugía robótica. A mí me ha encantado, Carlos, lo que has comentado, que lo has definido como ternura. La ternura ante los nuevos procedimientos. Es decir, el realmente aceptar que tenemos una máquina excelente que es Da Vinci, que nos hemos acostumbrado a tener una excelente máquina y que ahora estamos iniciando un camino con un nuevo concepto de la cirugía robótica que muchas veces, nos desespera, vamos a decirlo claramente, pero que sí que es cierto, por otra parte, que tiene una serie de ventajas que yo personalmente creo que tarde o temprano se consolidarán, que tarde o temprano llegarán realmente a jugar un papel muy importante en el concepto de la cirugía robótica. Y no solo eso, pero es que las necesitamos incluso para negociar con Intuitive. Necesitamos la competencia. Totalmente de acuerdo. Y una pregunta a los tres. ¿Y cuál es el futuro de la cirugía laparoscópica?
Yo puedo... Sí, Yolanda. No, perdona, Carlos. No, yo es que ya creo que ya se va viendo en distintas reuniones que la cirugía laparoscópica yo creo que está tocando su fin. No, esto no quiere decir que vaya a ser inmediato ni que la robótica, hasta que no se solucione el problema, uno del problema económico supuestamente, aunque yo creo que también se va a demostrar que es coste efectiva. Es decir, que al final el argumento de que es algo caro también se va desvaneciendo poco a poco. Pero está claro que el problema, desde mi punto de vista, está la disponibilidad que puede haber en los distintos hospitales de tener, porque no solamente va a ser cirugía general, esto ya se ha planteado también en muchas reuniones, es que no solo el robot los cirujanos de otras especialidades también están abriendo los ojos a la cirugía robótica como una alternativa excelente para muchas de sus indicaciones. Entonces, al final va a haber que compartir una máquina o, en el mejor de los casos, a lo mejor 2 máquinas para muchos servicios, dentro de los servicios para muchos cirujanos, dentro del servicio de cirugía general para muchas secciones. Es decir, este es el problema que a mí me parece la auténtica innovación en la organización de cómo se va a organizar la cirugía general con una máquina como el Da Vinci, cómo se va a organizar la enseñanza y cómo se va a organizar el conjunto de subespecialidades dentro de la especialidad para permitir que se tenga acceso por la mayor parte de cirujanos a algo que yo creo que no es que sea el futuro, es que ya tiene tantas ventajas y ya tan demostradas que a mí me parece que la laparoscopia poco a poco va a ir sustituyéndose de una manera muy natural con esta limitación. Es decir, el robot es la puerta de entrada, pero es una puerta muy angosta, es una puerta muy estrecha. Y ahí es donde vamos a tener que demostrar pues, la generosidad que hay que tener para que todo el mundo tenga acceso. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Es un poco lo mismo. O sea, yo creo que, como lo veo yo, es que yo creo que la robótica es la laparoscopia del futuro. Lo que hacíamos nosotros por laparoscopia hace no mucho tiempo, pues en poco tiempo yo creo que todo lo vamos a estar haciendo con sistemas robóticos, unos más baratos, otros más caros, unos para hacer más unas cosas, otros. Pero yo creo que en el quirófano del futuro una torre de laparoscopia como la tenemos hoy ya no va a estar ahí. Lo que va a estar es un CMR, un Da Vinci y pues así vamos a hacer nuestra cirugía. Es la evolución natural, la robótica es la evolución natural de la cirugía videoendoscópica. Francesco, what is your opinion about it? I think it's not going to disappear completely because, unfortunately, all the robotic platforms share one issue, that is generally the rigidity of the setup, and this is something that is going to be very difficult to overcome in the next 15, 20 years, I think. There will be new materials, new technologies. But for sure, it will become more and more make sense to do it within an hybrid type of approach where you can alternate robotic and laparoscopic work and things like that. So there will still be the space for laparoscopy and need for training in laparoscopy, but the robots will become more and more part of a regular tool of the operating room. Bueno, pues yo creo que nos hemos pasado de largo el tiempo que estaba estimado en la reunión por parte de Yolanda y por parte de mí mismo. De nuevo, testimoniar el agradecimiento al capítulo español del ACS por la oportunidad que nos habéis dado. Francesco, Carlos, ha sido un placer estar contigo. Con Yolanda, que decir que llevamos 30 años trabajando juntos. Muchísimas gracias, de verdad, por todos vuestros conocimientos, por esa filosofía que habéis transmitido. Y yo sí que me gustaría que las personas que están empezando la cirugía laparoscópica tuviesen la oportunidad de ver en YouTube esta sesión más de una vez. Muchísimas gracias a todos. Y Luis y Benedetto, salvo que tengáis que decirnos alguna cosa más, por nuestra parte damos concluida la sesión. Bueno, yo nada más agradecerte a ti, Emilio, la organización de esta mesa, a todos los ponentes por sus magníficas
presentaciones. Deciros a todos que ya estamos trabajando en la programación del nuevo curso ya para el primer trimestre del curso, el último trimestre del año. Y a todos aquellos que estáis conectados y que no sois miembros del American College y del capítulo español, pues pediros que contempléis la posibilidad de adheriros al capítulo y al American College, que es probablemente la mayor asociación de cirujanos del mundo. Y nada más, reiterar mis felicitaciones a todos y desearos a todos unas felices vacaciones y un feliz verano. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.